Nosotros creemos que el 10 de diciembre hay que contar todo. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Es probable que tengamos que soportar 6 meses duros. Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. A mí me parece una aberración eso. ¿No existe más la Secretaría de Comercio Interior? No en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos. Este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarlo en las cosas que él crea que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Poner las cuentas en orden, o sea, se acabó la historia del déficit fiscal. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como yo cuando quieran salir a la calle. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, ¿eh? Es probable que tengamos que soportar 6 meses duros. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. La ley de la selva, ya decretada en las propias promesas de gobierno. 6 de cada 10 argentinos votaron la ley de la selva. Por ejemplo, que no esa Secretaría de Comercio. Hoy estaban de fiesta los industriales, también los comerciantes, todos ellos sabiendo que van a tener que pagar menos sueldos, que van a poder hacer lo que quieran con sus empleados, que nadie les va a molestar ni perturbar por los precios, aunque ha sido tan ineficaz el gobierno actual en la lucha con los remarcadores, etcétera, que parecería que es lo mismo. Y sin embargo no, porque esto ya es parte de una legislación. Una cosa es depender de la valentía o no de un gobernante y otra cosa es de una ley o de una decisión que cambia las reglas de juego. Son otras ahora. La Secretaría de Comercio no existe más. Afuera, como Milei se ufanaba de ir contra la educación, de ir contra la salud, etc. Afuera cualquier tipo de control. Por eso los dueños del mercado, que no es una batalla de mercado, que es monopolios, oligopolios, el aceite, todo el fideo, todo lo que consumimos, todos los alimentos, 2, 3 empresas que lo digitan todo. Y así en cada uno de los rubros, monopolios muy fuertes, oligopolios muy protegidos por el propio Estado. Si de verdad quisieran capitalismo, por lo menos tendrían competencia. Pero no van a eso, van a los cárteles que ellos forman para remarcar los precios. Ante esto, la única posibilidad de luchar era la Secretaría de Comercio, o con el estilo Moreno, que fue muy eficaz, que fue un gran luchador, que fue un gran funcionario, sin ningún tipo de dudas. Pero, por supuesto, no es la misma Secretaría de Comercio la que tiene como respaldo a Cristina Fernández de Kirchner que aquella que encontró en Alberto Fernández a un hombre con demasiados puentes trazados con los viejos amigos de los sectores de poder de la República Argentina que indudablemente le pusieron kriptonita en los pies y determinaron que su gobierno flaqueara hasta este nivel muy pálido en el que ha quedado, aún con cosas muy positivas que hemos remarcado muchas veces. Nada nos anima contra Alberto Fernández, pero sí la frustración que significó que se cortara solo en el gobierno. Desde aquella primera carta muy conocida de Cristina Kirchner cuando decía, no me llamó nunca más, no me tiene en cuenta, está haciendo lo que él quiere. Y cuando le decía a los ministros, también si no están dispuestos a gobernar, si tienen miedos, si están paralizados por alguna razón, vayan a su casa, hay otras tareas para realizar. Una cosa es tener a Cristina Kirchner y otra al actual gobierno. Por eso quienes pasaron por la Secretaría de Comercio no lucieron en el estilo de Moreno, al que siempre condenaron y estigmatizaron y persiguieron porque les daba lucha, porque les daba pelea. Fue un buen funcionario desde la Secretaría de Gobierno. Ahora no pudo pasar lo mismo por las razones que hacen a la generalidad del gobierno. Pero para el futuro pensar que no hay una Secretaría de Comercio, que estos truanes que no paran de acumular dinero, con una apetencia, con una voracidad que no tiene límites, estén libres, esa ley de la selva decretada por Milei con
el acompañamiento, por supuesto, de todo el establishment, el político de Juntos por el Cambio, de sectores del radicalismo también, y naturalmente de los medios de comunicación, que son la quilla del enorme transatlántico donde va la élite, mientras el resto, el pueblo, viene en bote detrás, haciendo lo que puede, remando con las mayores dificultades, que ya existen, pero que le sirven al gobierno que va a entrar el 10 de diciembre para hacer cualquier cosa a nombre del fracaso de este gobierno, sin mencionar el horror del gobierno neoliberal, que condenó el estado de bienestar fundado por Cristina Kirchner hasta el 2015. Hoy, por ejemplo, en una bravuconada, Milei habla de los sueldos de $3.600. Es un disparate que lo caracteriza. Los sueldos más altos de la historia de los años 70 para acá en dólares fueron los de 2015, 2014, 2013. El más alto de todo 2015. Nunca más, porque vino Macri y cambió por completo lo que recibían los asalariados en la Argentina. Y esos cambios fueron cruciales. Lo que este gobierno no pudo es cambiar la ecuación planteada por el gobierno neoliberal de Clarín y de Mauricio Macri. Entonces, estamos en una situación que le permite al futuro gobierno decir cualquier cosa y hacerlas a nombre de este gobierno. Por supuesto que los grandes jugadores de la economía de la Argentina salieron a hacer la plata ahora, noviembre, diciembre, enero. Se van a calmar febrero, marzo, abril, para que aparezca el primer éxito de Milei, bajando la inflación de 150, 160 a 120. Y los títulos de la mafia de Mañeto dirán: Milei ya bajó la inflación un 40%. Están trabajando ahora también para eso, con mucha miserabilidad, porque el panorama que se presenta para los argentinos, elegidos los gobernantes actuales por 6 de cada 10 argentinos, lo cual es democrático y hay que aceptar, será muy duro para muchos de los 6 de 10 que votaron a Milei. Y ni hablar para los 4 de 10 que no lo votaron, que lo sufren de antemano, que nunca lo quisieron porque sabían perfectamente lo que iba a suceder y lo que representa el neoliberalismo para la Argentina o para cualquier parte del mundo, con la problemática que tienen, por ejemplo, los países de América Latina. Vamos a ver lo de la Secretaría de Comercio, cómo es que se termina. Como la inflación en noviembre va a estar en torno al 15, en diciembre en torno al 20, vencen un montón de acuerdos de precio en enero con la estacionalidad, digamos, podemos tener números estrafalarios. Entonces, ¿qué quieren? ¿Más billetes? O sea, ¿quieren que sigamos haciendo trampa? Entonces, ¿la Secretaría de Comercio Interior afuera también? Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. O sea, a mí me parece una aberración eso. Entonces, ¿la Secretaría de Comercio Interior afuera también? Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. O sea, a mí me parece una aberración eso. ¿No existe más la Secretaría de Comercio Interior? No en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos. ¿No existe más la Secretaría de Comercio Interior? No en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos. ¿Estás queriendo decir, presidente, que vas a liberar, por esto exagerando, todos los precios de la economía o todos los que puedas liberar? Todos los que pueda. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantar el gobierno. Por supuesto, los empresarios están encantados si declaran la ley de la selva. Y ellos son los jefes en ese ámbito. Mire lo que dice Funes de Rioja. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los controles de precio. ¿Por qué? Porque creemos que la economía tiene que ser transparente, tiene que ser dinámica, tiene que reflejar los costos y además hay también un factor importante, el propio mercado. El consumo lo necesitamos, por ende la gente tiene que consumir. Hay puntos de quiebre entre lo que puede ser el tema incremento de los costos o que los comerciantes se estoquen, que es legítimo de ellos, pero lo que pasa es que eso también restringe. Mientras le hagan el gusto a ellos, mientras sean los que mandan, le da lo mismo un estrafalario personaje que Macri, que cualesquiera de los candidatos que la derecha puede aportar, siempre que respeten las reglas de juego que son las que ellos establecen
y que ahora se convirtieron directamente en la ley de la selva. En eso estamos. Reaparecen todos, por otra parte, famoso por sus metáforas y por su inutilidad. Hernán Lacunza también promete, acompasándose al movimiento general de los deseos del establishment, el ajuste inexorable. Primero, el ajuste es inexorable. Y bueno, la inflación, déjame redondear, está apuntando a 200% anualizado. El último trimestre más todavía, pero bueno, ponele 200. El ajuste es inevitable, pero va con desajuste, a ver cómo te va, ¿no? Entonces, primera cosa. Entonces vos decís, bueno, tenés una inflamación, tenés que hacer un ajuste, darle un antibiótico, un desinflamatorio, sí. Tenés que pegarle primero la droga, me imagino que no todos los inflamatorios son iguales. Ahora, ¿con eso basta? No, también tenés que hacer reposo, también tenés que ponerle frío, bueno, pero digamos, sí, hay que hacer otra cosa. Piensen ustedes que este hombre que sigue hablando fue el que ocupó la mayor parte del gobierno de María Eugenia Vidal como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben cómo quedó la provincia. María Eugenia Vidal tuvo que huir de la provincia, refugiarse en un puestito de diputada. Y lo digo así porque se refiere a ella. El puesto de diputado es muy importante, pero lo vino a buscar en la ciudad de Buenos Aires, porque en la provincia era imposible, y este era su ministro de Economía. Pero tuvo tiempo de pasar a jugar también con Macri, y aportó al desastre general para el pueblo del gobierno de Macri. Y también es copartícipe necesario de todo el fraude, de toda la estafa que significó ese gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahí están jugando de nuevo a favor de empresarios como Ratazzi. Ratazzi estuvo en la primera página de Clarín. Se ve que se estaban pasando alguna factura en la Asociación Empresaria Argentina porque Mañeto lo mandó al frente acusado de denunciado por aduana de matufias que seguramente cometerá Ratazzi. Pero se nota que estaban peleados entre ellos porque de otra manera siempre hay cobertura para este tipo de personajes. Bueno, Ratazzi, que necesita entonces aparecer después de lo que le hizo Clarín en la tapa, viene a decir, a amigarse con todo el establishment, señalando que es poco menos una maravilla lo que quiere Milei. ¿Le gusta el plan económico de Milei? Me encanta. ¿Le gusta el plan económico de Milei? Me encanta. Me encanta, estoy de acuerdo con él, hace años lo hablo con él. Me encanta que el país vuelva a ser un país insertado en el mundo. No estuvieron insertados pedazos de sinvergüenzas, de bandidos durante los 4 años de Macri. Sí, se insertaron en el mundo para pedirle al fondo y a los privados la plata que luego se fugaron. Todos ellos, todos ustedes. No estoy hablando de ustedes, los telespectadores. Estoy hablando de todos ustedes, esos empresarios que hoy se reunían para celebrar la presencia de Milei, como podrían hacerlo con cualquiera que actúe de Tarzán Machita en la economía de la Argentina. Mire lo que está pasando ya. Acompáñenme. Nissan, Renault y Mercedes-Benz abrieron un plan de retiros voluntarios por la caída de la actividad. Prevén una marcada disminución en la producción y las exportaciones durante los próximos meses. Pero también es verdad, esta vez, lo que dice La Nación Más. 6 de cada 10 argentinos quisieron esto. Es importante contarles que la gente votó saber. La gente votó saber. La gente quería saber. La gente le estaba hablando a Milei de ajuste y la gente votó. Votó a Milei porque le decía la verdad. Y la gente votó a Milei porque le decía la verdad. Le decía, así no se puede seguir. Esto también es cierto por la bronca, por el enojo, pero también porque decía de la manera que se sale sabiendo de qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, Cristiano Ratazzi vuelve, pero esta vez para hablar contra el Estado. La reforma del Estado, dirá, es fundamental. Y se viene. El 11 de diciembre habrá un paquete de medidas quitando leyes, seguramente las que más sirven al pueblo entre ellas, y poniendo otras, por cierto, las que más sirven a los empresarios entre las mismas.
¿Qué se piensa tomar el presidente electo a partir del 10 de diciembre? Decreto de necesidad de urgencia, sesiones extraordinarias. ¿Cuál sería la medida para usted más urgente que tendría que tomar este gobierno? Bueno, seguramente la reforma del Estado es fundamental. ¿Cuál sería la medida para usted más urgente que tendría que tomar este gobierno? Bueno, seguramente la reforma del Estado es fundamental. Liberar el cambio lo más rápido posible. Yo lo haría enseguida, pero no sé todos los problemas, pero yo lo liberaría el primer día. La reforma del Estado es fundamental porque el Estado ya es una marmelada. Qué personajes, ¿no? Y ahora tienen un gobierno que les sirve de esta manera, que explica brevemente la señora Mondino. Peor infraestructura, peor energía, peor todo. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, porque, digamos, si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. No. Así que ahí hagan contrato, hagan algo, porque no alcanza lo que hay. Son muy hábiles dentro de todo. Están usando este fracaso final del gobierno que no sale a pelearlos. ¿Dónde está Massa? ¿Por qué no hace, en vez de hablar por una radio o en lugares donde la segmentación muy grande que hay hoy día de la forma de llegar a la gente impide, si no se hace de una manera generalizada o desde el poder de Clarín y de La Nación y de los que le siguen, si no se hace allí una aclaración, no sirve, queda chiquita. Tienen que pelear hasta el último día, no se pueden rendir. No se pueden acobardar de esta manera. Si Massa dice que tiene la plata para los aguinaldos, que alguien lo demuestre y lo diga, le creo en esto. Está la plata para pagar los aguinaldos, pero ellos dicen, no vamos a poder pagar los aguinaldos por el desastre de este gobierno. Más, insisto en opinar que el gobierno actual tendría que pagar los aguinaldos para mostrar que se podía antes de que entre el otro gobierno, adelantarlos. Pero si no, explíquese que está la plata, que es algo desorejado decirle al país que hay dificultades para pagar el aguinaldo. En todo caso, para después ponerlo a título de un inmenso esfuerzo, porque con lo que dejó el gobierno, van a jugar durante muchísimo tiempo. Lo que no supo jugar el actual gobierno con el de Macri, porque prácticamente no usó la brutalidad de aquel gobierno que tiró todo abajo, jubilaciones, salarios, leyes como la ley de medios, puso la justicia que se le antojó con los integrantes de la Corte Suprema armada por el que todavía está prófugo Pepín, que después del 11 de diciembre seguramente va a aparecer otra vez por la Argentina. Nos hacen cualquier cosa, duele mucho. Y esto de ver cómo termina el gobierno, inerme, con una inercia de falta de acción ya definida al parecer, porque nadie da pelea y aclara ciertas verdades que todavía el gobierno podría pronunciar. Dicen, por ejemplo, va a venir una inflación del 10.000 o 15.000%. Al decirlo, están previniendo de lo recontrapeor a la gente. Pero tiene que ver, porque está dicho ahora además, con el final de este gobierno. Nunca con lo que ellos vienen a hacer en materia de ajuste, de aceptación de las reglas de juego impuestas por el Fondo Monetario Internacional. No, eso no. Alberto Fernández será el responsable. Sergio Massa será el eternamente mencionado. ¿Cuándo van a asaltar? ¿Cuándo se van a defender? Es algo que nos gustaría ver. Por una cuestión de dignidad incluso. Escuchémoslo a Milei decirlo de esa inflación del 10.000%. ¿Hay riesgo de una hiperinflación superior al 10.000%? ¿Es cierto esto o no? Sí, es cierto. ¿Hay riesgo de una hiperinflación superior al 10.000%? ¿Es cierto esto o no? Sí, es cierto. ¿10.000, 15.000%? Podría, sí. ¿10.000, 15.000%? Podría, sí, porque dado el tamaño del sobrante monetario y el nivel de desequilibrio en el balance del Banco Central, sí, eso podría suceder. Javier, yo planteé algo así el otro día. Está claro, ¿no? De la monstruosidad de lo que te dejaron, sí, claro, claramente. De lo que dejaron, ¿no? Sí, sí. Es decir, porque después aparece alguno y dice, ay, no, pero a mí me falta plata para esto. Mire, muchachos, si creen que se va a arreglar emitiendo dinero, estamos complicados, La explosión es un dato. Van a hacer mermelada con lo que deja este gobierno.
diciendo cualquier cosa, todo estará bien. Cuando llegue junio o julio y alguno de los 6 de cada 10 ya esté arrepentido y hasta diciendo que él no votó a Milei, bueno, será tarde para todo, porque ellos van a estar diciendo que nos va muy mal, mucho peor todavía, siempre por culpa de este gobierno. Es muy triste como nos cuentan la historia. En tiempo presente vivimos la forma de contarla. Cuando tomemos alguna perspectiva con estos tiempos, la historia estará contada por ellos y también seguirán diciendo lo mismo. Una falsedad total y absoluta, no de que este gobierno no ha actuado con enormes dificultades, precariedades y debilidades. No, eso es verdad, pero no que la situación actual amerita lo que va a venir, porque no fue eso lo que pasó después del 2001. Por el contrario, muy rápidamente se pudo aquietar la situación. Además, ellos eran los que decían que con un chasquido de dedos iban a arreglar esto. Déjenmelo a mí, que ya van a ver. Tal cual decía Macri también en 2015. Y después dijo, no, la verdad es que no hice nada porque no había crisis. Es decir, al no haber crisis no tenía que afrontar. Pero ahora dicen que sí, que ahora hay una crisis. Y es verdad. Y entonces aprovechan esto para ahora, para mañana, para pasado, para todo el año y para todo el periodo de gobierno. Siempre estarán hablando de lo mismo a través de los medios de ellos. Aquí está la parte en la que Milei dice que tendríamos que estar ganando, bueno, sería $3.600 por mes. Ellos se van a estar yendo con un ingreso, digamos, con un salario promedio en dólares de $300. Vos sabés que en la convertibilidad teníamos 1.800 y si hubiéramos crecido desde la convertibilidad hasta hoy solamente al 3%, estaríamos hablando de $3.600 el salario promedio. Es decir, fíjate el daño que ha causado el kirchnerismo, ¿no? Estaríamos hablando de $3.600 el salario promedio. Es decir, fíjate el daño que ha causado el kirchnerismo, ¿no? Es decir, los 20 años estos, vemos con la influencia directa en 16 y las colaterales nefastas del kirchnerismo, hace que tengamos un salario promedio 12 veces más chico del que podríamos haber tenido en condiciones normales. No, es decir, está claro. Las condiciones normales desde la Argentina marcan, como lo decía en el comienzo de nuestra hora extra, que desde el 70 para acá nunca hubo sueldos mejores que en la época que él menciona acusatoriamente. Es decir, en el 1994, puede buscarlo en Google, el sueldo estaba en $200. Así sucesivamente, 200, 250, 300. Mejoró muchísimo, como nunca en la historia de la Argentina, en dólares, 2007, 2008, 2009, 2010. Salarios mucho más altos, hasta llegar a 400, 500, 600, cerca de 700, si mal no recuerdo, pero arriba de 600 seguro, en el 2015, el último año en el que gobernaban los que él señala como los causantes de todo. No existe para Milei, Juntos por el Cambio, pero no existe porque se portan como sinvergüenzas. Porque él lo dijo en 2017, 2018, 2019. Los trató de fascistas, los trató de fracasados. Dijo que eran gobiernos de M. Tanto el kirchnerista como el de Macri, pero que el de Macri era peor. 2018, lo pasamos ayer. Y se lo saltea. Sí, cambiaron la matriz económica de la República Argentina en el 2015. No, el 2016. Como consecuencia de las elecciones que también fueron un fraude el 2015, aunque hayan sido democráticas y legales, porque fueron un fraude porque los medios de comunicación envilecieron, como lo hicieron ahora y como lo hacen siempre, la conducta de los votantes. Si estaría bien que con toda esa lucha de los fondos buitres en el mundo entero y de los medios de comunicación locales terminaron ganando por un punto, si habría bienestar para los argentinos y cómo ese bienestar los defendía de tener que votar, como decían ellos, a una mujer que había, la presidenta, que había asesinado a un fiscal, que era Nisman. Por supuesto era una mentira, pero la gente jugaba a creerlo y millones votaban con eso en el corazón. Y mucha gente diría, mirá, yo la quiero o la quería, pero si mató a Nisman, si Aníbal Fernández es el responsable
de 3 crímenes, aquellos de la efedrina, y si Máximo Kirchner tiene 70 millones de dólares en el Caribe, y si Kicillof robó no sé cuántos millones de dólares de YPF con sueldos que no debía cobrar, la verdad que poner un voto en la urna por esa gente era una locura. Bueno, si habrá sido fuerte la defensa que marcaba el hecho de estar muy bien, que la gente pasó por alto todo eso y terminaron perdiendo las elecciones por 1 punto. Y Milei dice ahora que todo se arrastra desde entonces. Es demasiado bandidaje. Se le va la mano, se nota mucho si uno lo quiere ver. Ahora, si no lo quiere ver, si está muy envenenado, si está enojado con la vida, por supuesto, no lo va a ver. No lo va a querer ver. Entre aquel gobierno del 2015 y el de Alberto Fernández hubo 4 años de neoliberalismo. Las hicieron todas. Y Alberto Fernández no pudo recuperar el salario de los trabajadores ni el salario de los jubilados. Pero la verdad es que no perdió, no aumentó el déficit hasta los últimos meses de este año. Y sin embargo, Milei se permite decir lo que acabamos de escuchar. En medio del aplauso y la satisfacción de todos los empresarios, un tal Cabrales, en nombre de Café, está feliz de la vida. ¿Y cómo no va a estar feliz de la vida? Lo felicito. Ganaron la batalla cultural. Se quedaron con todo. No tiene ni siquiera un control de la Secretaría de Comercio. Felicitaciones, Cabral. Con mucho entusiasmo. Y ávidos de escuchar, de aprender, de saber y de ver que de planear una Argentina en el mediano y largo plazo con esperanzas para todos. Para usted, señor Cabrales, ¿qué le va a quedar a la gente? ¿Qué defensa tienen ahora cuando usted le ponga el precio del café que se le antoje? ¿Qué defensa tiene la gente cuando Pagani de Arcor ponga los precios que quiera de los alimentos? Ni siquiera alguien que lo llame por teléfono y le diga, afloja un poco la mano, se nos está muriendo la gente, no la prestes tanto. También vos y tu familia andan por la calle. No podemos crear más desesperación. No podemos apuntar más a que la violencia sea la única respuesta posible de la gente frente a lo que le hacemos desde nuestra violencia de abusadores de la posición dominante. Por lo menos los llamaban y le decían, seguro Alberto Fernández los debe haber llamado 1000 veces. Cuando él dijo, el viernes, era un miércoles, empezamos la guerra contra los formadores de precio, empezamos la guerra contra la inflación. La guerra evidentemente consistió en levantar el teléfono y decir, muchachos, me están matando. Es una barbaridad lo que hacen, tanto tienen que ganar, cuántos churrascos van a comer el resto de su vida. Acompáñenme un poco, denme una tregua. Bueno, por eso no es una pelea. Eso es la aceptación de antemano de que se está a disposición de lo que ellos decidan. Y lo que ellos decidan es dame más plata. Y entonces reparten, como sucede, porque lo tienen que contar además por cuestiones de bolsa, etcétera, decenas de miles de millones de pesos que acumulados azotan bien miles de millones de dólares de ganancias después de la pandemia. En estos 3 años no puede entender. Y sacan la Secretaría de Comercio, como no va a estar contento Cabrales. Mire lo que pasa mientras tanto. Vamos a tomar algunas empresas poco a poco como testigo de todo lo que viene. De Laval es una empresa de El Trébol, zona láctea por excelencia, con una gran trayectoria, una empresa de 50 años. Bueno, tristeza en El Trébol. Se cierra la fábrica que fue la primera de Latinoamérica en producir ordeñadoras. Actualmente tenía 42 empleados, la firma sueca había comprado la empresa Abocio en 2001. Bueno, también cerraron otras plantas en otros países, pero por ahora estamos con la inquietud fundamental de lo que pasa en la Argentina. La intendenta de El Trébol hoy estuvo hablando con nosotros en la AM750. Ellos llegaron a su lugar de trabajo, a la fábrica, entraron y tienen una oficina donde realizaban las reuniones. Vino el dueño, el vicepresidente de la compañía es sueco, vino desde Suecia y él les dio la noticia así, de manera abrupta. Eso es lo que más a ellos los conmueve, sin duda. Por cierto. Porque hay trabajadores que tienen 50 años en la fábrica, son muchos años. Es una hay historia. Mucha historia. Yo le cuento a usted los decretos de Macri. Por ejemplo, decreto
para poner, y luego ratificar a través del Senado, pero poner directamente lo que Pepín había elegido, siempre a nombre de Clarín, como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Decreto. Lo hizo. Gobernar por decreto para terminar con la ley de medios, con buena parte de la ley de medios, la única que le interesaba a Clarín que no funcionara. La quitaron. Por decreto. Es decir, las cosas fundamentales de la vida del país, las comunicaciones y la justicia. Y después no sé cuántos decretos más, por cierto. Decretos, por ejemplo, para hacer que mamá traiga la plata a través de Gianfranco, cuando hicieron el lavado de dinero llamado blanqueo de capitales. Eso pasa, eso pasó. Ahora le van a escuchar a la señora Mondino cuando le preguntan ¿y qué van a hacer si las leyes no pasan por el Congreso? Y vamos a gobernar por decreto como hizo... No dijo Macri, dijo Alberto Fernández. De que van a eliminar más de 2.000 leyes, ¿eso es así? No sé cuántas, pero son muchas. La última vez que lo vi tenía 500 páginas. La última vez que lo vi tenía 500 páginas. ¿Y si el Congreso no aprueba ese paquete de leyes? Y podemos hacer lo que hizo Alberto Fernández, puro decreto. Puro decreto. Debería informarse un poquitito, van a gobernar en forma inconstitucional, van a hacer lo que quieren con el Estado, eso no se puede hacer. Tienen que entender que hay división de poderes y hay división de funciones. Por supuesto. ¿Verdad? Si entienden eso, bueno, y si no, va a ser como hizo Macri, un desastre. Tiene rechazadas las cuentas de inversión Macri, Sí. Además que una parte de la justicia mira para otro lado. Vemos que actúa inmediatamente cuando se trata de un sector y cuando otro sector se hacen de los tontos y miran para otro lado. Son muy violentos. No Mayans que le responde a Mondino. Estoy hablando de la gente de Milei. Y bien dice uno de nuestros máximos escritores, Martín Cohen, que Milei es el mejor violento de todos los que hay dando vueltas en la ultraderecha argentina. Porque creo que no es ajeno al fenómeno Milei. Claro. Cuya violencia desentona cada vez menos, en el sentido de que, lo podemos decir al revés, está cada vez más a tono con la modulación agresiva de la época. Entonces un violento, muy violento, que es agresivo, muy agresivo, queda en todo caso como la época un poquito más acentuada, o bastante más acentuada, pero no está exactamente fuera de tono, porque el tono general es ese, es el tono de las redes, es el tono de los medios de comunicación tradicionales que hablan cada vez más como se habla en las redes, es el tono de muchos discursos políticos, no solo el de Milei, otros políticos también ya vienen practicando el estilo puteador, pero el mejor puteador es Milei. El mejor violento, el mejor en el sentido el más eficaz y el más genuino y el más auténtico es Milei, porque incluso Bullrich intentó. Le dijeron, dale, si vos te peleaste con Moyano. ¿Te acuerdas cuando te peleaste con Moyano? Dale, enojate otra vez. Y no le salía. No le salía. Porque no es tan violenta, ni tan buena violenta. Pero tan buen violento en el sentido que Tyson era muy bueno. Y buen salvaje. Claro. Sí, le salía actuado, le salía exagerado, queriendo llegar al grado de virulencia y de agresividad que a Milei simplemente le sale natural. Porque es agresivo, claro. Porque es violento. Entonces, discutimos Milei, discutamos también el tono naturalizado de la época, donde otras formas de la violencia, en otros discursos que no son los de Milei, también están instaladas y naturalizadas. Gente así me levanta el ánimo. Todo ese talento, toda esa capacidad para explicarlo, y tanta verdad como la que está diciendo Martín Cohen, gran escritor. ¿No le dan ganas de salir y comprar libros de él para que usted vea por qué uno dice que es uno de los más talentosos escritores argentinos? Mientras tanto, Milei, aludido por lo que acaba de señalar Martín Cohen, dice, porque se pueden permitir cualquier disparate, $3.600 tendría que ser el salario suyo en este momento, la inflación puede alcanzar 15.000% en función de las culpas del actual gobierno. Pueden permitirse decir que el 85% de la gente quiere un ajuste. Hay que aclararles que la gente votó envenenada a la ultraderecha. Jamás un discurso de la ultraderecha puede ser sinceramente aprobado. Había una locura generalizada de los medios de comunicación, de las redes antisociales, trabajado durante muchos años y una gran victoria cultural. Cualquiera le ganaba a lo que llamamos la izquierda, que no fue, pero que es la que siempre está en el corazón de muchísima gente. Bueno, dice Milei
que el 85% de la gente quiere el ajuste. Es raro, ¿no? Usted quiere el ajuste en serio, usted es parte de ese 85%, porque si no, no sabe qué es el ajuste. Es decir, la invitación a pasar hambre. Como decía Pitu Salvatierra, me contaron anoche en Duro de Domar, decía, nosotros, porque él es de abajo, he recorrido la villa donde vive, la ciudad oculta y tantas otras cosas, para conocer, para saber un poco más de todo. Y Pitu Salvatierra, muy buen amigo, además es una persona que siempre dice algo criterioso, porque la sabe todo y porque su única expectativa es ayudar a su gente. Y dijo, nosotros estamos acá, nosotros somos los de abajo. Estamos esperando a los que se van a caer de la clase media. ¿Sabe cuántos se cayeron ya de la clase media entre el gobierno de Macri y lamentablemente este gobierno? ¿Sabe cuánto aumentó la clase media? ¿Qué aumentó? No fue un porcentaje, la duplicó en 2014, 2013, aquel estado de bienestar. Duplicó, tiene dudas. Banco Mundial, pone así de simple, Banco Mundial, pobreza en la Argentina. Con esas palabras creo que alcanza. Y le van a responder lo que le estoy diciendo. Cuando Pitu Salvatierra dice van a bajar muchos, es muy triste, pero esto es así. Después de ese destrozo vendrá otra vez un gobierno de tipo popular y hará las cosas como para recuperar a la clase media. Y cuando vuelvan a la clase media, como le pasa siempre a los gobiernos populares, se olvidarán de dónde vienen, se olvidarán del origen o se olvidarán de esta caída y nuevamente con expectativas nuevas de clase media empezarán a estar disconformes. Es una rueda muy triste la que se da en materia económica. Los gobiernos de izquierda ayudan a crecer, a mejorar, porque trabajan para la gente, pensando en la gente, aunque a veces se equivoquen o fracasen o por lo menos desilusionen, como el actual gobierno. Pero trabajan para la gente y ayudan a que suba. Siempre pasa lo mismo. Pasó con Perón, pasó con el kirchnerismo, pasó en los 70 levemente. Se recupera la renta, se recupera la forma en que el dinero, la renta se reparte. 1930, 1955, 1976, había un 30% nada más para el pueblo. Y 70% se lo quedaban ellos. Estos señores, los Cabrales, los Ratazzi, los nombres, está mal nombrarlos quizás, porque no son los únicos, son unos cuantos cientos de empresarios que están felices de la vida, si vuelve toda la plata para ellos. Nuevamente vio cuando pasan la pala y a uno le duele en la mesa del casino y se la llevan toda su ficha y allí van las suyas, se fueron. Bueno, lo mismo hacen ellos con la economía. Pasan la pala, se quedan con todo y uno la mira irse. Y lamentablemente deja de ser una comparación o una pretendida metáfora, porque cuando se le va esas fichas, ese dinero a la gente, se le va también la comida. Se le va lo elemental de la comida. Es muy triste tanto dominio para que Milei pueda decir que el 85% prefiere eso. La gente, el 85% de los argentinos creen que tiene que haber ajuste. Vos sabés que una de las cosas que me destacaron muchos de los presidentes que me llamaron para felicitarme y me lo recalcaron muy enfáticamente en Estados Unidos, es esto de haber ganado diciendo la verdad, diciendo que había que ajustar, que había que poner las cuentas en orden. O sea, consideran que es una cosa, pero bien, bueno, ya bastante raro, es un presidente liberal libertario, ¿no? O sea, pero que encima le diga a la gente que va a ajustar, que va a tener que poner las cosas en orden y que el ajuste tiene un nivel de aprobación del 85% de la población. Esto es inédito. Sí. Qué farsa decir que votaron el ajuste, que votaron el daño más grave. No, votaron por enojo, dada la situación actual, comprensible, y votaron por envenenamiento de muchos años de lo que siempre mencionamos, que es la batalla cultural ganada por la derecha en el mundo entero. Este viernes, mañana, vamos a hacer un programa dedicado a cómo arrasa la derecha en el mundo. Poder concentrado, escriben los diarios, son los dueños de la televisión, tienen el dinero para la campaña que quieran. Mire la campaña sucia que se permite la gente de Macri contra Riquelme. Empapelada la zona de la Boca contra Riquelme. Para eso se necesita dinero, de taquito.
sacan el dinero para hacer daño, porque con los días que ganaron quizás para la fecha real de las elecciones tienen tiempo todavía de trabajar para revertir el resultado que conocían, que era la victoria de Riquelme en las elecciones de Boca. Ahora les queda tiempo para horadar la respetabilidad de Riquelme, para ponerlo ya como un corrupto. Macri, hablando de Riquelme corrupto, él y su hermano, es muy triste. Es tener mucha capacidad de mando para contar la historia que se les antoja. Escuche a Francisco Echarren ahora, por lo que va a venir. ¿Qué pasa con el aguinaldo en algunos municipios? La quita de impuesto a la ganancia y la devolución del IVA no se compensa, yo te diría que va a haber muchísimos municipios, decenas de municipios que no vamos a poder hacer frente a los aguinaldos. Yo te diría que va a haber muchísimos municipios, decenas de municipios que no vamos a poder hacer frente a los aguinaldos. La urgencia que nos ocupa es fin de año. Cuando le digan esta inflación, ya tenemos la explicación compartida con ustedes de la doctora Julia Estrada. Pero cuando escuche esta inflación, por supuesto, sepa que va a estar en el peor de los mundos posibles en materia económica. Y esto es lo que promete Milei. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Todo tiene que ver con el poder real y Milei es un representante de ese poder real, que puede hacer cualquier cosa, poner a la gente de la Corte Suprema o en un solo día dar 3 fallos a favor del sistema. Robarle un sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner, regalarle un sobreseimiento a Macri en el tema del Ara San Juan y impedir las elecciones en Boca Juniors en el tema que mencionábamos recién de Riquelme y Macri. Y por supuesto, jugando muy pero muy fuerte. Quiero mostrarle esta tapa e inmediatamente nuestro invitado de hoy. La tapa dice, no, esta no hubo acuerdo y no habrá elecciones en Boca este domingo. Bueno, esa es una noticia, está bien. Pero esta es la tapa que quería. Freno a la impunidad de Cristina. Reabren una causa por lavado. Así juegan. Pero al gobierno hoy también le dieron una respuesta negativa. En diciembre del año pasado, la Corte falló sobre la coparticipación. Era una vergüenza. Hasta fijaban una cifra que no se sabía de dónde salía de lo que tenía que pagarle el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires. Ese dinero se fue acumulando. El gobierno recusó a la Corte Suprema, porque sus integrantes, bueno, conoce usted los episodios de todo lo que hubo de acción conjunta de la Corte Suprema con la ciudad de Buenos Aires, de Alessandro Robles, etc. La Corte Suprema hoy rechazó las recusaciones del gobierno en el conflicto de la coparticipación. De todas maneras, quiero verlos, porque ahora el fallo no es contra el gobierno de Alberto Fernández o el de Massa. Ahora el fallo es contra el gobierno de Milei. Es muy divertido lo que puede pasar. Es muy interesante, porque seguramente las fichas les han cambiado a la Corte Suprema. Rodolfo Tailade, bienvenido. Muchas gracias, Víctor Hugo. ¿Cómo va el juicio a la Corte Suprema? Bueno, el martes pasado terminó la primera etapa. El juicio político en nuestro país tiene 3 etapas. La investigación, que se hace en la Comisión de Juicio Político, la acusación, que se tramita en la Cámara de Diputados con una mayoría agravada
y el juicio propiamente dicho ante el Senado. Son 3 etapas. Nosotros hemos concluido el martes la primera etapa, que es la de la investigación, y concluimos que hay elementos suficientes para acusar de mal desempeño a los 4 jueces. 11 meses de trabajo, 11 meses de una labor, la verdad, no la puedo describir, la cantidad de horas que le dedicamos a esto, la seriedad con la que encaramos nuestro trabajo y por supuesto, la satisfacción de haber llegado a 4 dictámenes, uno por cada ministro, en donde ponemos, me parece, blanco sobre negro, por qué entendemos que hay mal desempeño por parte de estos señores. Una de las causales de mal desempeño es justamente la causa de la coparticipación. Justamente haberle puesto un coeficiente a la Ciudad de Buenos Aires sin absolutamente sin ninguna justificación, sin haber hecho una consulta a nadie, sino porque se les ocurrió a ellos ponerle un 3,90 para después bajarlo. A 2.33. Sí, a 3.50 creo, 3.50. Que fue que ellos mismos lo hicieron, tampoco sin ninguna justificación, pero... 2.33 era lo que ya se pagaba, me parece. Claro, y lo aumentó Macri a casi 4, 3.90, antes de irse. O mejor dicho, ni bien entró. Pero bueno, pero la verdad que yo lo que creo, Víctor Hugo, que estos 11 meses de trabajo, básicamente en una época en donde hay tanto retroceso, hay tanta derrota del campo popular, es una victoria de la política, es un triunfo de la política. Un triunfo chiquito, porque son dictámenes que todavía tenemos que trabajar mucho para que vayan al recinto y tengamos 2/3 que nos acompañen. Ahora, haber dictaminado después de 11 meses de presiones, de extorsiones, de que toda la mafia se las agarró con cada uno de los miembros de la comisión, con las familias. A Leopoldo Moró le apuntaron a los hijos, absolutamente, digamos, descolgado de todo. Sus hijos no, o por lo menos el hijo con el que se agarraron, no milita. Entonces la mafia hizo todo lo posible, armó causas penales, la última fue contra mí por espionaje, es decir, hizo absolutamente todo, lo cual termina de corroborar que son una mafia y que nuestro juicio político claramente ha sido virtuoso para la democracia. ¿Cuál es la segunda etapa ahora? Bueno, ahora tenemos que juntar las voluntades para llevarlo al recinto. Hoy no tenemos los 2/3, son mayorías muy importantes las que hay que juntar. Hoy probablemente no tengamos 2/3 para poner en consideración de todos los diputados los dictámenes de acusación. Pero tenemos que, así como trabajamos 11 meses, nadie pensaba que íbamos a llegar a los 4 dictámenes acusatorios. Todos apostaban a que nos quedábamos en la mitad del camino, a que la mafia nos doblegaba. Bueno, así como logramos ese objetivo, vamos a lograr también las mayorías para acusarlo. Entiendo que hay una importancia igual del dictamen a futuro, aunque ahora no prospere. ¿Es así? Claro, son dictámenes que tienen en principio 3 años de plazo, de vida útil, digamos. Con lo cual no es necesario o indispensable que nosotros en marzo, en abril o el año que viene llevemos esto al recinto. Habrá que manejar los tiempos políticos, habrá que ver cómo se desarrolla el gobierno de Milei y fundamentalmente tenemos que entrar a convencer al resto de los diputados y diputadas que la Corte no se puede sostener. ¿Cuáles son los elementos más violentos que ustedes afrontaron en la investigación? ¿Cuáles son esas cosas que, para contárselo a la gente, que marcan claramente la mafiosidad de todo esto? A ver, de entrada, cuando anunciaron el juicio político, hicieron un informe sobre Carolina Galiar, que es la presidenta de la comisión, diciendo que era antisemita, que estaba a favor de los terroristas de Palestina, porque Carolina tiene una militancia en materia de derechos humanos, nada que ver con el terrorismo, pero la ubicaron en esa categoría. Leopoldo Moró y Eduardo Valdés todos los días tenían notas en Clarín, en La Nación, causas penales, sobre todo contra Leopoldo. A mí me armaron varias causas penales, la última, la más importante, la que tiene participación decisiva la mano derecha de Rosati, Silvio Robles, ¿no? Insisto, el otro día se lo contaba a usted.
hay que entender la gravedad de lo que significa que el presidente de la Corte Suprema, su principal colaborador, su principal asesor, no es un abogado, no es un jurista, es un operador de prensa. Es una persona que se dedica a operaciones de prensa. Ni siquiera tiene el título de periodista, digamos. Tiene que tampoco significaría nada, digo, pero es un operador de prensa y es la principal figura de la Corte hoy. De hecho, Víctor Hugo, y esto creo que no ha salido en los diarios, y ahora cuando me vaya le voy a dejar una copia. Ayer Ricardo Lorenzetti, persona a la cual también acusamos, no creemos que esté fuera de esta estructura mafiosa, pero Ricardo Lorenzetti, una vez que terminó el juicio político, le mandó una carta a Rosati diciendo que tenía que desplazar a Robles, básicamente porque es un delincuente. Y la Corte está siendo víctima de desprestigio, de descalificaciones por la presencia de Robles como operador de Rosati. Y básicamente se refiere a las charlas de Robles con D'Alessandro, que si bien no fueron las pruebas esenciales de nuestro juicio político, son los elementos que al presidente lo llevaron a decir, che, estas dos causas están arregladas con Rodríguez Larreta. Es muy impresionante lo que... La nota es terrible, se la voy a dejar. Pasémoslo, subrayémoslo. Uno de los integrantes de la Corte, expresidente de la Corte, Lorenzetti, le dice al actual presidente de la Corte, eche a su vocero, eche a su representante conocido por todo el mundo. Esa persona es indigna de estar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es indigna? Por los hechos que se denuncian en el juicio político. Es una prueba formidable, elemental, evidente, presentada por un hombre que también está comprometido con todo el juicio político. ¿Lo dije bien? ¿Lo entendí bien? Perfecto, Víctor Hugo, lo dijo mucho mejor. Para nosotros la aparición de la nota de Lorenzetti es la convalidación de todo nuestro trabajo. Porque ¿cuándo apareció la nota? La nota no está todavía difundida en los medios de comunicación. Supongo que al estilo de Lorenzetti elegirá sus voceros. Pero yo tengo la nota porque me la hizo llegar alguien que la recibió. Es una nota que hubo dos notas. Dos presentaciones. Una, La Nación hoy la toma y es una nota en donde Lorenzetti se queja con Rosati porque tiene un montón de causas paralizadas. No salen causas de su despacho. Lo mandó al frente. En esta iniciativa de Lorenzetti de presentarse ante Milei como el garante de este programa de saqueo que va a implementar el gobierno que viene. Por eso lo está poniendo a Rosati como el zurdo de la Corte, porque un montón de expedientes que tienen que ver con el poder económico, Rosati los está, según Lorenzetti, los está frenando porque quiere fallar en contra del poder económico. Ya tiene los 3 votos de los otros 3 a favor del poder económico en un montón de causas. Sobre esa cuestión, La Nación hoy saca la nota, pero calla la de Robles, porque justamente es lo que acaba de decir usted. Es la prueba más cabal de que nuestro juicio tenía razón. El tema de la Corte es muy grave por encima de lo que hablamos de la propia Corte, porque es el mensaje, la conducta que baja hacia el resto de la justicia. Así es. Por eso a mí me parece que también, más allá de que fue un juicio político contra cada uno de los miembros de la Corte, es también un enjuiciamiento al Poder Judicial en su conjunto. Es decir, si la cabeza del Poder Judicial tiene este nivel de podredumbre, de ninguna manera uno puede esperar que abajo haya muchas estructuras sanas. Ahora, ¿cómo es luchar en medio de tanta desventaja? Porque tienen la cancha inclinada, tienen el árbitro a favor, tienen jugadores sumamente poderosos, no se cansa. No, ellos tienen un poder ilimitado pero la verdad, ayer lo hablábamos en un asado que hicimos los miembros de la comisión para distendernos un poco. Y bueno, yo tengo el ejemplo de Leopoldo Moró, que tiene 75 años o 76 años y tiene una voluntad, una determinación, una vocación, tiene una vocación que nos contagia a todos y más allá de que yo por ahí tengo una personalidad que no me amilano ni me genera ninguna preocupación las tapas de Clarín, al contrario, me fortalecen. Pero más allá de que tengo esa personalidad, lo cierto es que verlo a Leopoldo, conducirnos como grupo, después, aparte con tanta experiencia,
para todos fue algo que nos tranquilizó, nos templó, y digamos, desde esa perspectiva pudimos afrontar bien el juicio. Le agradezco muchísimo, Rodolfo, esta nueva visita al programa. Para mí es tema absolutamente esencial. Y los pocos que dan pelea, los pocos que dan explicaciones, los pocos que argumentan, son más que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a usted. Amigas, amigos, nos reencontramos mañana hablando de las derechas del mundo que arrasan. Tenemos un programa muy especial, casi tocando país por país. Bueno, le está pasando a la Argentina, pero siempre hablamos de Milei, de Bolsonaro, de Trump. Verá lo que es Europa. Es un viento que arrasa la derecha. Es muy difícil todo y sin embargo hay que seguir dando pelea. ¿Nos acompaña? Mañana, si Dios quiere.